En esta clase queremos transmitirle los conocimientos básicos de una radiografía normal de tórax como herramienta fundamental en atención primaria y en centros de emergentología. Es necesario saber qué estudios pedir y saber interpretarlos. Cuando pedimos una radiografía de tórax, debemos especificar las posiciones que necesitamos según la patología que sospechamos o queremos estudiar. Las posiciones más frecuentes son el frente y el perfil, pero también se pueden pedir oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda, usada más en estudios cardiológicos. En la radiografía valoramos la profundidad de las distintas situaciones. Tengamos en cuenta que el perfil es la profundidad del frente y el frente es la profundidad del perfil. La radiografía de tórax de frente se obtiene con el paciente de pie en proyección postero-anterior. El rayo incide en la parte posterior del tórax con dirección anterior en inspiración máxima, manteniendo una distancia entre el tubo y la placa de 1,80 a 2 metros. Se llama teleradiografía de tórax porque acercamos el corazón a la placa y así lo vemos de tamaño normal. En esta imagen se representa la forma técnicamente adecuada de obtener una teleradiografía de tórax. Si cumplimos los parámetros estipulados, tendremos una placa de tórax frente como esta. Tórax perfil. En esta proyección los parámetros que utilizamos para realizarla son los mismos que en el frente, tratando de respetar la distancia. El paciente apoya el lado izquierdo sobre la placa para aproximar la silueta cardíaca y tener el tamaño más real de la misma. Si cumplimos los parámetros estipulados, tendremos una placa de perfil como esta. Las placas oblicuas son proyecciones en donde el paciente se sitúa oblicua al rayo y a la placa, ya sea en situación oblicua anterior derecha u oblicua anterior izquierda, y sirve para la valoración, sobre todo, de cavidades cardíacas. Una de las limitaciones fundamentales con que nos encontramos es no poder tener al paciente de pie, como por ejemplo en pacientes internados, en terapia intensiva, en unidad coronaria o pacientes con distintas limitaciones, en los cuales la radiografía debe hacerse acostado. Hay algunas situaciones en las que la radiografía puede hacerse sentado. Estas exposiciones se realizan con equipos portátiles donde no se respetan las distancias. No se realiza una teleradiografía de tórax, sino solamente una radiografía de tórax donde no se puede evaluar la silueta cardíaca. Otro aspecto a evaluar es el posicionamiento del paciente, lo que genera rotaciones y asimetrías. Esto ocurre también en pacientes en decúbito dorsal o pacientes con limitaciones físicas. El mal posicionamiento de los pacientes hacen, por ejemplo, que las escápulas se superpongan en los campos pulmonares. En la imagen de la izquierda, las flechas señalan las escápulas superpuestas en los campos pulmonares. En la imagen de la derecha, la escápula derecha está fuera del campo pulmonar, mientras que la izquierda se superpone. Cuando falla la técnica de posicionamiento, pueden verse superposiciones o asimetrías de estructuras óseas o de partes blandas, que generan falsas imágenes. En estos dos ejemplos, vemos en el primero
clavículas aceptablemente simétricas, mientras que la asimetría que se ve en la segunda imagen genera leve ensanchamiento del mediastino superior. Este es un paciente rotado en donde se observa en la imagen de la izquierda ensanchamiento mediastinal y en la posición adecuada ese ensanchamiento desaparece. Este es otro ejemplo de superposición de imágenes y asimetría. La primera imagen es correcta en cuanto a la técnica, mientras que la segunda muestra superposición de escápulas y mediastino ensanchado por rotación. Realizar una radiografía de tórax e inspiración profunda nos da una imagen de campos pulmonares adecuadamente distendidos y la posibilidad de valorar también la silueta cardíaca. En la radiografía de tórax frente deberían ser visibles al menos 6 arcos costales anteriores o 10 posteriores. Estas incidencias son dos casos de pacientes realizados en inspiración profunda y sin ella, donde se observa, además de los arcos costales, aplanamiento de los diafragmas y elongación de la silueta cardiovascular. Exposición. Se trata de un término técnico que se refiere a la intensidad de la radiación que recibe el paciente. Si la intensidad es adecuada, se pueden visualizar todas las estructuras que deben ser estudiadas. Estos son 3 ejemplos de exposición. La incidencia que se encuentra abajo y a la izquierda es una placa con adecuada técnica donde se visualizan todas las estructuras. La incidencia localizada abajo y hacia la derecha es una placa blanda o con escasa exposición o dosis. La incidencia superior es una placa muy penetrada con exceso de exposición o dosis. ¿Qué debemos evaluar en una placa de tórax? Debemos evaluar los campos pulmonares, la vía aérea, la silueta cardíaca, los contornos mediastínicos, también la caja torácica y sus componentes óseos, las partes blandas y los órganos vecinos. En los campos pulmonares debemos evaluar la similitud de los mismos y si están bien expandidos. Evaluamos el parénquima pulmonar en forma comparativa, superior, medio e inferior. La pleura normal se visualiza como finas líneas radiopacas representadas por las cisuras. Vemos las cisuras oblicuas y la cisura horizontal en el campo derecho. En los márgenes vemos los senos costofrénicos en la placa de frente, el derecho y el izquierdo, y en el perfil, el anterior y el posterior. También revisamos los diafragmas y los contornos mediastínicos. En la placa de frente, en 2 incidencias se observa la cisura horizontal. En el perfil podemos ver la cisura oblicua. Con las cisuras delimitamos los lóbulos. En el lado derecho, la cisura oblicua separa el lóbulo inferior del superior y del medio. En la proyección de frente, los lóbulos se superponen, de ahí la importancia del perfil para saber en qué lóbulo y segmento están las lesiones. En el campo pulmonar izquierdo solo tenemos la cisura oblicua, que delimita el lóbulo superior y el lóbulo inferior, como puede verse en esta incidencia de perfil. En el frente
vemos la zona de superposición de los lóbulos que se indica en color verde. El color amarillo corresponde al lóbulo superior y el azul al lóbulo inferior. Cuando evaluamos la vía aérea, nos referimos a la tráquea y a la carina. En una radiografía de frente, la tráquea se aprecia en la línea media y se recorre hasta su bifurcación en la carina. El ángulo que se forma debe ser obtuso. Luego vemos los bronquios principales, derecho e izquierdo, evaluando permeabilidad, trayecto y calibre de los mismos. En la placa de frente visualizamos la tráquea en la línea media, la carina y los bronquios. El bronquio izquierdo es más alto que el derecho. En el perfil se pone aún más de manifiesto esta diferencia de altura entre los bronquios. Silueta cardiovascular. La evaluación de la silueta cardiovascular incluye corazón y grandes vasos del mediastino. El corazón normal debe estar posicionado en relación con la línea media, 1/3 a la derecha y 2/3 a la izquierda de la misma. El tamaño se evalúa en posición de frente midiendo el índice cardiotorácico, que consiste en dividir el diámetro transverso del corazón con el diámetro transverso del tórax. El valor obtenido debe ser igual o menor a 0,5. Debemos evaluar también dónde está el botón aórtico y los cilios pulmonares. En una radiografía de tórax, frente o perfil, la densidad de los cilios está representada básicamente por las arterias pulmonares. Contornos mediastínicos. Evaluamos el contorno derecho de Contornos mediastínicos. Evaluamos el contorno derecho normal, que está representado en la parte superior por la vena cava y el ventrículo derecho en la parte inferior. El contorno izquierdo está representado de arriba hacia abajo por el botón aórtico, el arco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. En las patologías vasculares, los contornos varían. En el perfil vemos los tractos de salida del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, la arteria aorta. Estructuras óseas. Evaluamos costillas, vértebras y las estructuras óseas que conforman la cintura escapular. Descartamos fracturas, lesiones focales y desviaciones. En el estudio de los cuerpos vertebrales observamos la altura, la morfología y los espacios intervertebrales. En la proyección de frente podemos ver si los cuerpos vertebrales están bien alineados. Visualizamos la parrilla costal y en ella observamos las costillas, la disposición de las mismas, el número y la forma. En la proyección de frente podemos observar el esternón, que es más visible en su articulación con las clavículas. También evaluamos órganos vecinos, como órganos del abdomen superior y partes blandas extratorácicas. Evaluamos los espacios subfrénicos para descartar aire debajo del diafragma que podría corresponder a un neumoperitoneo. Evaluamos el área retrocardíaca, donde una hernia hiatal se vería como una imagen
redondeada con nivel hidroaéreo. También evaluamos las sombras mamarias. Con el advenimiento de la tecnología, muchos centros han sumado la radiología digital. Las ventajas en la adquisición de estas imágenes digitales radican en la reducción del tiempo en la obtención de las imágenes, en la capacidad de reducir la dosis, en la capacidad de tener una manipulación digital de las incidencias, en la posibilidad de almacenamiento y de transmisión de imágenes y en el ahorro significativo de insumos. En las imágenes visualizadas vemos dentro de las ventajas de la radiografía digital la mayor capacidad diagnóstica por manipulación digital. Estos son ejemplos de una radiografía digital de tórax y una radiografía convencional de tórax. Véase la nitidez de las estructuras que conforman tanto los campos pulmonares como las estructuras extrapulmonares en la radiografía digital.